Nunca olvidaré cómo la luz de la mañana se deslizaba por la fachada de ladrillo de nuestro piso en Madrid y se extendía por el suelo de roble como miel tibia. Los ventanales clásicos recortaban delgados rectángulos en el salón y la calefacción central murmuraba como si contara mis pensamientos. Sobre la mesa de mármol del centro, un abanico de presupuestos de contratistas me retaba a decir sí a una cocina nueva. Había rodeado números y subrayado frases como estilo nórdico y encimeras de cuarzo. Diego había apartado los papeles anoche y dicho que no podíamos permitirnos ser ambiciosos. Aún así, los dejé fuera. Como se deja una puerta entreabierta. Me llamo Laia Vidal Navarro y vivo en España. Nuestra casa está en la calle de la Cava Baja, en la Latina, una vía estrecha con faroles antiguos, yedra pertinaz y portales que invitaban a la charla entre vecinos. Compré el lugar a los 29 años, después de años de bocadillos de tortilla y trabajos a tiempo parcial. La hipoteca era mía. El sudor era mío y la visión era mía. Diego se mudó más tarde con sus trajes a medida y una bicicleta de carretera de época que aparcaba en el pasillo como una escultura. Le gustaba decir que traía energía moderna a mi vieja casa. A mí me gustaba decir que la casa tenía sus propias opiniones. A las 9, mi abogado, Ricardo Soler, llamó desde su bufete en el Paseo de la Castellana. Ricardo siempre suena como un hombre que lo ha leído todo 2 veces. Carraspeó y me dijo que mi tía abuela, Margarita Vidal, había fallecido en Barcelona 2 semanas antes y que los trámites de la sucesión se habían movido más rápido de lo esperado. Me había dejado 100 millones de euros. El dinero estaba en un fideicomiso que podía abrir de inmediato. Apoyé la palma de la mano en el pasamanos que había lijado y barnizado con mis propias manos, y la madera se sintió fresca y firme. El número flotaba en el aire, como un pájaro que estaba a punto de posarse o de desvanecerse. Tía Margarita era la clase de barcelonesa que conocía el nombre de los conserjes y los horarios de cada museo. Cuando tenía 12 años, me llevó por el Parque del Retiro y me hizo prometer que aprendería cómo funciona el dinero para que el dinero no me dijera quién era yo. Nunca tuvo hijos, pero tenía estanterías llenas de primeras ediciones y una risa que podía atravesar una habitación llena de gente. De pie en el salón de mi casa en la Latina, vi su piso en mi mente, el sofá de terciopelo y la vista del mar. Y susurré, gracias. Aunque nadie pudiera oírme. La gratitud llegó envuelta en el asombro. Nunca había manejado un número así, ni siquiera en broma. Quería contárselo a Diego de inmediato. Me los imaginé en la cocina con las puertas despegadas de los armarios y el cajón de los cubiertos torcido. Abriría una botella barata de cava y lo serviría en copas desparejas. Le diría que podíamos reparar el tejado y reemplazar las ventanas con corriente sin pestañear. Le diría que podíamos ayudar a su hermana Nieves en Sevilla a terminar el posgrado sin préstamos. Le diría que podíamos donar al refugio de lavapiés que siempre se queda sin abrigos en enero. Le diría, con una voz que no había usado en mucho tiempo, que estábamos a salvo. No se lo conté esa mañana porque tenía que hacer una segunda llamada. Durante el último año, a través de una complicada adquisición, me había alejado del día a día de mi empresa, Vidal Ren. La gente me llamaba fundadora. El título en mi correo interno era directora ejecutiva. De cerca, eso significaba revisar contratos a medianoche, nóminas al amanecer y un problema matemático constante sobre qué necesidades atender primero. Había regresado 2 semanas antes bajo mi apellido de soltera para una transición tranquila. Teníamos 1000 empleados entre Madrid y Barcelona. No podía conocerlos a todos, pero intentaba conocer el ritmo de nuestro trabajo. Ese ritmo era mi sonido favorito. A Diego le gustaba llamar a lo que hacía asesoramiento. Decía que los títulos eran vanidad y que el trabajo de verdad no necesitaba una corona. Lo había dejado pasar en parte porque estaba cansada y en parte porque parecía más fácil dejarle pensar que el mundo era tan ordenado como él deseaba. Últimamente, había estado pensando en el día en que le contaría toda la verdad de una sola vez. La magnitud de la adquisición, el alcance del equipo, la forma en que las decisiones se apilan como dominós y aprendes a respirar mientras caen. Pensé en cómo le contaría sobre la tía Margarita, sobre el fideicomiso en Barcelona, sobre la tranquila realidad de un número tan grande. Pensé en la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que había estado cargando con más de lo que él sabía.
Decidí esperar hasta el fin de semana. Sentía que era importante decir las palabras en nuestra mesa con café y luz del sol. Pasé la mañana haciendo una lista de pequeños recados: limones para el pollo asado, una nueva libreta para los planes del próximo trimestre, una tarjeta de condolencia para la amiga más antigua de la tía Margarita en el barrio de Salamanca. Guardé el correo de seguimiento de Ricardo en una carpeta en la encimera y me dije que la paciencia es una forma de cuidado. La casa zumbaba suavemente, como si estuviera de acuerdo. Alrededor del mediodía, cerré la puerta principal y salí a la luminosidad de la Latina. La calle de la Cava Baja olía a jazmín y a pan de la panadería de la calle Toledo. Pensé en cómo debería oler una cocina los domingos por la noche cuando las semanas son duras. Pensé en colores de pintura y en un fregadero de pila y en una mesa con suficiente espacio para extender contratos sin mover la sal y la pimienta. Giré hacia la calle Mayor y esperé en el paso de peatones con una pareja que se tomaba de la mano y un niño que perseguía una pelota roja atada a una cuerda. La señal de paso parpadeó en verde. Recuerdo el chirrido de los frenos antes del sonido del impacto. Una furgoneta de reparto se saltó el semáforo en rojo desde mi izquierda y el mundo se inclinó de una manera que no tiene sentido, incluso mientras sucede. El metal se dobló, el cristal estalló en 1000 pájaros brillantes. El airbag me golpeó con fuerza y el cinturón de seguridad se me clavó en el hombro. Sentí sabor a cobre y el extraño y lento flotar de la adrenalina moviéndose por mis extremidades. Mi teléfono salió volando a algún lugar que no podía ver. La carpeta con el correo de Ricardo se deslizó del asiento del pasajero al suelo, y pensé absurdamente en los cortes de papel. Luego hubo voces. Alguien gritó pidiendo ayuda. Una sirena se elevó y se acercó, y el ruido se entrelazó con los latidos de mi corazón hasta que no pude distinguir cuál era cuál. Pensé en los escalones de mi casa en la calle de la Cava Baja, y en cómo la piedra mantiene el calor del día mucho después del atardecer. Pensé en el sofá de terciopelo de la tía Margarita y en la forma en que me había mirado cuando me dijo que aprendiera sobre el dinero para que el dinero no me dijera quién era yo. Intenté levantar la mano y la sentí muy lejos. Un paramédico con ojos amables me preguntó mi nombre y lo dije claramente porque mi nombre se sentía como una cuerda tensa amarrada a la orilla. Me preguntó dónde vivía y dije Madrid como si fuera una promesa que le hacía a la ciudad misma. Me preguntó a quién llamar y dije mi amiga Nuria antes de decir Diego, lo que me sorprendió y no. El cielo se redujo a un rectángulo enmarcado por el techo de la furgoneta y una porción de ladrillo. En algún lugar, un niño lloró y luego hipó hasta el silencio. Inhalé. Exhalé. Conté 3 respiraciones y dejé que el mundo se ablandara en los bordes. Dentro de la ambulancia, las luces del techo parecían una hilera de lunas. La sirena empujaba la ciudad hacia atrás y abría un carril que parecía imposible en un día cualquiera. Pensé en la mesa nórdica que aún no había comprado, y en la forma en que la mañana temprano huele diferente en Barcelona, cerca del mar. Pensé en la frase que había planeado decir esa noche: estamos a salvo. Mis ojos se cerraron. Lo último que sentí fue el suave peso de una mano en mi hombro. Y lo último que supe fue que la casa en la calle de la Cava Baja me esperaba. Y también la verdad que aún no había dicho. El hospital en Madrid olía a desinfectante de limón y a ropa sucia, un aroma cansado que se me instaló en la lengua. Cuando abrí los ojos, las luces del techo parecían lunas heladas engastadas en un cielo blanco. Intenté moverme y sentí el tirón de los tubos, el peso de un cabestrillo, el sordo latido que marcaba el compás de mi pulso. Una enfermera con ojos amables ajustó una vía y me dijo que se llamaba Penélope. Dijo que tenía una conmoción cerebral y una clavícula fracturada, y que mis costillas estaban magulladas pero no rotas. Dijo que tuve suerte. Yo no me sentía afortunada. Me sentía como una puerta que había sido desquiciada y apoyada contra una pared. El médico habló suavemente a la primera luz del día. Dijo que necesitaba descansar y que debía evitar pantallas brillantes y ruidos fuertes durante unos días. Cuando se fue, Penélope inclinó las persianas para que una estrecha franja de la mañana cayera sobre el pie de mi cama. En esa banda de luz, el polvo flotaba como nieve que había perdido interés en caer. Intenté anclarme. Calle de la Cava Baja, La Latina, Madrid, España. La casa con la hiedra pertinaz y el pasamanos que había barnizado a mano.
Imaginé sus habitaciones tranquilas y la forma en que el tablón del suelo cerca de la cocina siempre crujía al pisarlo. Me dije a mí misma que la casa estaba esperando, firme como el ladrillo, y que solo tenía que cruzar unos días para llegar a ella. Alrededor del mediodía, Diego llegó con un café que no me ofreció. Se paró al pie de la cama con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en el monitor como si le hubiera insultado. Le dije que me alegraba que hubiera venido. Dijo que tenía una visita en el barrio de Salamanca y que no podía quedarse mucho tiempo. Su chaqueta aún olía a su colonia de cedro, esa que una vez encontré reconfortante. Le extendí la mano para tocarle la muñeca. Se encogió como si el contacto fuera una cuenta que no quería pagar. Me preguntó si había firmado algún formulario que nos costaría dinero. Le dije que el seguro se encargaría de la mayor parte, y oí lo pequeña que sonaba mi voz. Se fue después de 5 minutos. Penélope entró con una tabla y miró la puerta mucho después de que se cerrara con un clic. Me preguntó si necesitaba algo para el dolor. Le dije que estaba bien, aunque no lo estaba. La gente que está acostumbrada a cargar con su propio peso dice bien sin pensar. Cuando revisó el goteo, sus dedos se movieron con una gracia cuidadosa, como alguien que dobla una camisa cara. Deberías descansar, dijo. Cerré los ojos y escuché el pasillo, las ruedas de un carrito, la suave pregunta de un visitante en el puesto de enfermeras, el estallido lejano de risas que se sentía como una radio encendida en otra habitación. Regresó por la tarde. La luz se había atenuado y la habitación era toda bordes silenciosos. Penélope había bajado las luces del techo y la máquina a mi lado zumbaba a un ritmo más lento, como si creyera que yo podría dejarla llevar. Diego entró solo, cerró la puerta con 2 dedos y no se sentó. Me miró como miraba los azulejos rotos o la pintura que había comenzado a pelarse, como si yo fuera una cosa que necesitaba ser reparada por otra persona. Dijo muy tranquilamente, no puedo permitirme mantener a una esposa mantenida. Ahora tienes una excusa para descansar en la cama. Ya no puedo soportar a una esposa mantenida de mala gana. Las palabras me golpearon como un segundo accidente. Sentí el mismo flotar, la misma incredulidad de que esto pudiera estar sucediendo en una habitación que contaba latidos. Intenté hablarle de la herencia, de la tía Margarita en Barcelona, del fideicomiso y del número que todavía parecía pertenecer a una historia más que a una vida. 100 millones de euros, dije las palabras y esperé a que el mundo cambiara. Las apartó con un pequeño movimiento de los dedos. Siempre dramatizas todo, Laia. Si tuvieras un trabajo de verdad, no estaríamos en este lío. Recupérate rápido porque se me acaba la paciencia. Se dio la vuelta y se fue, y el clic de la puerta se instaló en la habitación como un punto final en una frase que yo no escribí. Me quedé mirando las persianas hasta que se convirtieron en peldaños de una escalera. Las subí con mis ojos. Peldaño a peldaño, lentamente, hasta que el techo se ablandó y los bordes de la habitación perdieron su forma. Penélope entró, acercó una silla y se sentó sin hablar. Dejó que el silencio fuera una manta. Cuando finalmente habló, dijo la cosa más silenciosa y verdadera que jamás había oído. Puedes tener suerte de estar viva y mala suerte de ser amada por la persona equivocada. Eso no es una contradicción. Entonces lloré, no a gritos, solo una corriente limpia que no pedía permiso. Penélope me tendió un pañuelo y se ocupó de sus tareas con la dignidad de alguien que ha visto amaneceres y medianoches que romperían a la mayoría de la gente. Cuando se fue, me apretó la mano buena y me dijo que podía pulsar el botón de llamada si necesitaba una voz humana. La máquina mantuvo su zumbido constante, indiferente y fiel. Al amanecer, la luz regresó y lo intentó de nuevo. Ricardo llamó desde Madrid con una voz que siempre sabía dónde estaba el suelo. Dijo que podía volar y traer los papeles del fideicomiso, que podía estar en el hospital a la hora de comer si yo quería. Le dije que esperara 2 días. Quería estar de pie cuando firmara. Él no se rió. Dijo que estaría allí cuando yo estuviera lista y que ya había notificado al banco para que esperaran mi firma. Imaginé una sala de conferencias con amplios ventanales y vistas al Paseo de la Castellana. Y me imaginé el sofá de terciopelo de mi tía y la forma en que apilaba sus libros en cuidadosas torres. Volví a susurrar gracias a ella o a la habitación o a la parte de mí que había aprendido a seguir adelante. A media mañana,
Nuria entró con zapatillas deportivas y determinación. Traía un ramo de peonías envuelto en papel de estraza y una bolsa de tela llena de aperitivos que sabía que no comería. Su rostro mostraba esa luz particular que aparece en los rostros de los amigos que están dispuestos a llevarte a través de un tramo difícil del camino. Me besó la frente y dejó caer su bolsa con un golpe que se sintió como una promesa. Dijo que se quedaría la noche en la silla junto a mi cama. Dijo que llamaría a mi oficina y les diría que necesitaba una semana. Dijo que llamaría a Diego por mí y le dije que no lo hiciera. Me pareció importante proteger el último hilo de algo, incluso si no podía nombrar qué era. Nuria no discutió. Siempre ha sido buena dejándome mantener mis ilusiones hasta que estoy lista para dejarlas ir. Ajustó las flores y abrió las persianas un centímetro más. Hablamos de cosas pequeñas porque las cosas pequeñas son las escaleras que usas para salir del SOC. Me dijo que la cafetería de la calle Toledo había añadido barras de limón al menú. Le dije que la calefacción del salón finalmente había dejado de hacer ruido a medianoche. Hicimos una lista de series para ver cuando mi cabeza dejara de latir. Se acurrucó en el sillón reclinable con un libro y se quedó dormida de una manera que me dijo que confiaba en que yo respiraría por mi cuenta. En la segunda noche, llegó la lluvia. Primero como un rumor en los ventanales, luego como una conversación constante con el cristal. Hizo la conversación que yo no podía hacer. La habitación se oscureció y se ablandó. Redacté el discurso que le daría a Diego cuando volviera a casa, a la calle de la Cava Baja. Le hablaría del fideicomiso en Barcelona y de la forma en que la tía Margarita había hecho una promesa al futuro y la había mantenido a través de mí. Le diría que había reservado dinero en mi cabeza para el refugio de lavapiés, para mi vecina con la estufa de aire ruidosa, para el tejado que necesitaba reparaciones antes del invierno. Le diría que la bondad es un presupuesto que se escribe a propósito. Le diría que la cocina podría reconstruirse sin deudas y que las ventanas podrían reemplazarse sin miedo. Lo imaginé diciendo que había tenido miedo, que el miedo se había convertido en crueldad en su boca. Lo imaginé pidiendo una segunda oportunidad. Me enamoré un poco de una versión de él que no existía. Dormí entre ráfagas de lluvia. En esos breves periodos de descanso, soñé con la casa tal como era, sólida y estrecha con luz que se movía por el suelo como agua tranquila. Soñé con Barcelona y el mar cerca del piso de mi tía y cómo huele el aire cerca del parque después de una tormenta. Soñé con una mesa que pudiera contener contratos y platos al mismo tiempo. Una vida donde el trabajo y la calidez pudieran compartir una superficie. Cuando desperté cerca del amanecer, la lluvia había terminado y el cielo tenía el azul lavado que pertenece a las segundas oportunidades. Penélope me ajustó el cabestrillo y me dijo que mis escáneres se veían bien. Nuria se estiró y bostezó y me ofreció una barra de cereales terrible. Le di un bocado porque a veces comes lo que preferirías no comer simplemente para demostrar que estás viva. Para entonces, conocía la verdad que había estado rodeando. Podría firmar papeles en Madrid o Barcelona y podría reconstruir cocinas y tejados. Pero el verdadero trabajo se haría en la parte de mí que había aprendido a hacerse pequeña para encajar en la comodidad de otra persona. El dinero podría abrir ventanas. El coraje abriría puertas. Cuando finalmente volviera a casa, a la calle de la Cava Baja, no solo traería una firma y un plan, traería una columna vertebral que coincidiera con la casa que me sostenía. 2 días después, Penélope inclinó las persianas y la pálida luz madrileña se derramó sobre el pie de mi cama. Había estado practicando cómo sostener un bolígrafo con mi mano vendada para no temblar cuando llegara Ricardo. El cabestrillo me tiraba del hombro, el gotero pitaba suavemente y la habitación olía a limón y sábanas limpias. Llamaron a la puerta. Imaginé a Nuria con un café horrible y mejores chismes. En cambio, Diego entró y una mujer lo siguió tan de cerca que sus hombros casi se tocaron. Era alta, la clase de altura que hace que la postura parezca una decisión más que un accidente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño pulcro, y una delgada alianza de diamantes brilló cuando se movió. Me miró la cara solo un segundo, luego apartó la vista como si hubiera tocado una estufa caliente. Diego sonrió, esa sonrisa barata, la que usaba en las jornadas de puertas abiertas cuando quería parecer encantador sin esforzarse. Dijo que había venido a verme. Luego dijo que pensó que querría conocer a su nueva esposa.
No había una primera palabra correcta para esa frase. Penélope se quedó inmóvil junto al monitor. Observé cómo la línea verde subía y bajaba, como si mi cuerpo fuera a responder por mí. La mujer mantuvo su mirada fija en el historial al pie de mi cama. Diego apoyó un antebrazo en la barandilla, y la forma en que se inclinó hacia mí se sintió como un robo de aire. Antes de que pudiera hablar de nuevo, la mujer levantó la vista correctamente. Sus ojos recorrieron mi cara y luego se abrieron como si una luz se hubiera encendido dentro de su cabeza. Parpadeó una vez, luego dos. Su mano voló a su boca. Dio un paso hacia atrás y dijo, lo suficientemente alto como para que el pasillo no oyera. 2. Es mi directora ejecutiva. El silencio se apoderó de la habitación. El pasillo exterior se detuvo. Las cejas de Penélope se levantaron y luego se fruncieron. Diego soltó una risa corta que sonó como una tos. De ninguna manera, dijo. Debes estar bromeando. La mujer sacudió la cabeza con la suficiente fuerza como para soltar un mechón de pelo. No estoy bromeando, dijo. Señora Vidal, quiero decir, señora Brooks. Soy Sofía Martín, de Vidal Ren. Nos conocimos una vez en la oficina de Madrid después de la llamada de adquisición. Usted habló sobre la nueva división de productos y el equipo de Barcelona. Soy jefa de proyecto en el equipo de logística. No tenía ni idea de que estaba casada con Diego. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mi boca antes de que pudiera detenerla. Diego nunca había venido a un evento de la empresa. Nunca escuchaba cuando intentaba describir cómo eran mis días. A la gente le decía que hacía marketing independiente. Decía que los títulos eran vanidad y que el trabajo de verdad no necesitaba una corona. Lo dejé pasar porque mantenía la paz y porque estaba cansada. En el trabajo, usé mi apellido de soltera durante la transición. Quería papeleo limpio y habitaciones tranquilas para construir. Obtuve ambas cosas y más distancia de la que planeé. Diego sintió como el equilibrio de la habitación se inclinaba lejos de él e intentó forzarlo a volver. Laia está exagerando, dijo. Sofía, debes estar confundida. Esta no es tu directora ejecutiva. Sofía lo miró con la clase de lástima que las mujeres reservan para los hombres que malinterpretan el mundo. Recibimos cartas de la empresa firmadas por ella, dijo. Dirige las reuniones generales en Madrid y Barcelona. Yo reporto a un director que reporta a ella. Si ella no es mi directora ejecutiva, ¿quién es? Un suave golpe le salvó de responder. Ricardo se deslizó por el umbral con una discreta carpeta de cuero bajo el brazo. Vestía un traje gris que parecía haber terminado sus deberes. Examinó la habitación con una sola mirada experimentada, como los abogados aprenden a contar salidas sin mover la cabeza. Señorita Vidal, dijo, colocando la carpeta en mi bandeja. El fideicomiso del patrimonio Vidal está listo para su firma. Tras la firma, 100 millones de euros se transferirán a su control según los términos. ¿Quiere que los lea en voz alta? Nadie habló. Incluso el monitor pareció bajar el tono. La boca de Diego se abrió, luego se cerró. Miró a Sofía como si ella debiera producir una explicación razonable para un hecho irrazonable. Las mejillas de Sofía se habían vuelto del color del papel. Lo siento mucho, me susurró. No sabía que era su marido. Nunca. Penélope cambió su peso de esa manera sutil que hacen las enfermeras cuando se preparan para proteger a un paciente sin causar una escena. Se acercó un poco a la barandilla y colocó una mano tranquila cerca del botón de llamada. Se sintió como estar detrás de una valla que no sabías que necesitabas hasta que alguien intentó escalarla. Diego volvió a intentarlo, esta vez con la voz que usa cuando un comprador descubre moho en un sótano. No hagamos un espectáculo, dijo. Laia, podrías haberme contado sobre esta pequeña herencia. Quizás habríamos manejado las cosas de otra manera. Pequeña herencia aterrizó en la habitación como una mala broma que nadie quería atribuirse. Ricardo no giró la cabeza, pero su expresión respondió por mí. Señor Brooks, dijo con un tono tan plano como el río Manzanares en una mañana sin viento. Los detalles del fideicomiso son confidenciales y solo deben discutirse con mi cliente. Si ya no es su cónyuge,
Su presencia aquí es desconcertante. Si todavía es su cónyuge, su anterior presentación de una nueva esposa es desconcertante de otra manera. El color subió por el cuello de Diego. Comenzó a hablar, luego se detuvo cuando Sofía dio otro paso atrás de la cama. No se había quitado la mano de la boca. Sus ojos tenían el brillo vidrioso de una persona que acaba de darse cuenta de que una historia en la que creía sobre sí misma no era cierta. Podía verla pensando. La rápida matemática de una persona que mapea una ceremonia judicial en Toledo contra la palabra marido pronunciada en un hospital de Madrid. La miré a los ojos e intenté establecer un lugar suave para que aterrizara. Sofía, dije, tú no me hiciste esto. Si quieres salir, Penélope puede traerte un poco de agua. Penélope ya se estaba moviendo porque las buenas enfermeras están 2 pasos por delante de la necesidad. Sofía asintió y se deslizó hacia la puerta. Diego intentó cogerle la muñeca y ella apartó la mano como si su toque pudiera dejar una marca. Desapareció en el pasillo. La habitación se sintió más grande sin su público. Ricardo abrió la carpeta y colocó suavemente un bolígrafo en mi mano izquierda. Podemos hacer esto ahora, dijo. O podemos esperar. Estoy aquí para su momento, no para el mío. Miré la línea de la firma y vi mi nombre completo. Laya Margarita Vidal Navarro. La V siempre se había sentido como una bisagra que mantenía mis vidas unidas. La mujer que construyó una empresa en Madrid y la chica que se sentó en un sofá de terciopelo en Barcelona mientras su tía le enseñaba cómo funciona el interés compuesto. Estudié el bolígrafo y firmé. La V de Vidal parecía una cresta de montaña. Se sentía como si hubiera subido hasta ella. Al terminar el último trazo, el aire de la habitación cambió. Ni redoble de tambores, ni música repentina, solo un cambio tranquilo e innegable. La forma en que se siente una casa cuando se reemplaza una ventana rota y la corriente finalmente cesa. Ricardo deslizó la página firmada en la carpeta y la cerró con la cuidadosa certeza de un hombre que ata nudos que aguantan. Diego carraspeó. Así que, dijo, alargando la palabra en una estrategia que aún no había inventado. Quizás deberíamos hablar en privado. Estoy seguro de que podemos encontrar un acuerdo que nos convenga a ambos. No, dije. No fue fuerte, pero fue completo. Dijiste que no podías soportar una esposa enferma. Encontraste una nueva rápidamente. Viniste aquí a burlarte de mí, y en su lugar aprendiste quién soy. Ese es el único acuerdo que tendrá lugar en esta habitación. Penélope se acercó un poco más, no imponente, simplemente presente. Ricardo permaneció a mi lado, la carpeta bajo el brazo como un escudo hecho de papel y ley. Diego nos miró a cada uno y se dio cuenta de que el poder había dejado sus manos y no planeaba regresar. Intentó una última puerta. Estás siendo dramática, Laya. Siempre lo eres. Sonreí, no con amargura esta vez. Simplemente exhausta. Dramático habría sido tirarle el jarrón de peonías a la cabeza. Mantener la mano quieta. Miré a la enfermera que me había observado respirar cuando respirar se sentía como un trabajo. Miré al abogado que me había traído un futuro cuidadosamente doblado por las esquinas. Miré al hombre que había confundido mi autocontrol con debilidad. Entonces dije, por favor, váyase. No lo hizo con el portazo que prefería en casa, sino con un pequeño y avergonzado arrastre que lo hizo parecer más bajo de lo que era. En la puerta, casi chocó con Sofía, que regresaba con un vaso de agua de papel. Ella no le miró a los ojos. Lo esquivó y le entregó el vaso a Penélope para que me lo pasara, luego se quedó al otro lado de la habitación, cerca de la ventana, una distancia deliberada marcada en linóleo. Gracias, dijo suavemente, por el agua y la verdad. Asentí. El monitor volvió a su zumbido paciente. Afuera, un carrito traqueteó. En algún lugar del pasillo, un televisor transmitía el murmullo bajo de un concurso. El mundo se reanudó, pero la historia no volvió a ser como antes. Había firmado mi nombre. El número en Barcelona se había convertido en un hecho en Madrid. Mi casa en la calle de la Cava Baja tendría nuevas ventanas antes del invierno. Mi vida tendría nuevas puertas. Penélope me enderezó la manta a la altura de la cintura.
El pequeño gesto doméstico que siempre me desarmaba. Descansa, dijo. Ricardo se encargará del banco. Yo me encargaré del pasillo. Tú solo necesitas encargarte de ti misma. Por primera vez desde el accidente, le creí. Cerré los ojos y vi la estrecha casa de ladrillo que me había esperado. Firme y obstinada, una espina dorsal tranquila en una calle tranquila. Cuando los abrí, la habitación era la misma, pero no. El coraje había tomado asiento junto a la cama y había decidido quedarse. La enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la acera 2 días después, la mañana brillante y un poco fría. Nuria detuvo su viejo Volvo bajo el toldo de la calle Mayor y abrió la puerta del pasajero como si hubiera estado esperando toda su vida para hacer esa misma amabilidad. Se suponía que iríamos directamente a casa, a la calle de la Cava Baja, pero le pedí que primero parara en el distrito financiero. Ricardo tenía una oficina en un edificio de ladrillo con una vista que permitía a Madrid imaginarse a sí misma como cristal y río. Nos recibió en una sala de conferencias con una mesa de nogal y una jarra de agua colocada en una bandeja como una promesa. Le conté todo. Tomó notas con la pulcra indiferencia de un taquígrafo judicial y llamó a un abogado de familia en Barcelona mientras la lluvia se movía por los ventanales con largos y complacientes trazos. Pedimos el divorcio esa misma tarde. Las capitulaciones matrimoniales que había insistido en firmar años antes hicieron su trabajo con discreta eficiencia. Diego una vez las había llamado poco románticas. Yo le dije entonces que el romance nunca debería tener miedo a la claridad. Descubrir que se había casado de nuevo en un juzgado de Toledo antes de disolver el primer matrimonio hizo el papeleo complicado para él, no para mí. Yo elegí el camino sencillo. El acuerdo protegía la casa de la calle de la Cava Baja y todo lo que había construido antes de él. El fideicomiso Vidal se protegía a sí mismo por diseño. Ricardo se encargó de las presentaciones y las llamadas, y yo firmé lo que me deslizaba por la mesa, mi mano más firme con cada línea de tinta. Volver a casa se sintió como una persona que había estado conteniendo la respiración. El suelo de la cocina crujió bajo mi bota ortopédica, el mismo crujido cerca de la estufa que siempre me había anunciado al silencio. Me apoyé en la fría encimera de mármol y lloré porque podía, y porque Penélope había tenido razón. Puede ser afortunado y desafortunado en la misma vida. El truco está en aprender cuál es cuál y elegir en consecuencia. Me di una larga ducha, me puse un suéter suave y me quedé en el salón escuchando a la latina moverse a través de una tarde ordinaria. La casa no preguntó qué vendría después. Solo siguió en pie. La noticia corrió rápidamente por Vidal Ren. Recursos Humanos envió un correo electrónico cuidadoso sobre un posible conflicto de intereses. Respondí que me recusaría de cualquier decisión de personal que involucrara a Sofía y pedí a nuestro asesor jurídico que observara la separación. Luego le escribí una nota breve a Sofía. Le dije que ella no había causado nada de esto y que si quería hablar, Nuria y yo la encontraríamos en una cafetería en la calle Toledo con sillas torcidas y canela generosa. Ella vino al día siguiente con las manos temblorosas y una libreta que nunca había abierto. Se disculpó 3 veces antes de sentarse. Le dije que le creía y que esa creencia no requería que ella actuara con dolor. Tomamos café y hablamos de cosas pequeñas. Y ella lloró una vez en silencio cuando dijo que había firmado papeles en Toledo sin entender el cronograma que convertía aquello en una farsa en lugar de un matrimonio. 2 semanas después, los contratistas llegaron como una orquesta que conoce su música. Se levantaron andamios. Se quitaron las ventanas viejas. Firmé un cheque por 82.000 euros para reparar el tejado, reemplazar las ventanas y reconstruir la cocina. Elegí armarios de estilo nórdico en un blanco cálido y un fregadero de pila largo que podía tragarse una pila de platos sin quejarse. Pagué la hipoteca por completo. La escritura se quedó en mis manos con el peso sólido de la certeza, y la sostuve como se sostiene a un recién nacido. Compré una mesa sencilla de estilo nórdico para el comedor porque quería un lugar donde las decisiones pudieran asentarse sin tambalearse. El primer cheque que giré del fideicomiso, aparte de los gastos de la casa, fue para mi gente. 10 millones de euros a un fondo de bonificación para los empleados de Vidal Ren en Madrid y Barcelona. Otros 10 millones a un fondo dedicado a empresas dirigidas por mujeres en España y el Reino Unido.
Una promesa al futuro disfrazada de balance. 2 millones de euros para el refugio de lavapiés para camas, calefacción y abrigos de invierno. 1 millón de euros para un programa de alfabetización en Vallecas que sabe cómo hacer que los primeros capítulos de una vida sean más grandes. Diego intentó los trucos más viejos. Llamadas sin respuesta. Mensajes que comenzaban con disculpas y se deslizaban en revisiones. Un correo electrónico con el asunto malentendido como si la palabra pudiera mover muebles. Me pidió que nos viéramos en el bar de un hotel en el barrio de Salamanca. Me pidió que habláramos en el portal de la casa en la que una vez insistió que debería estar en el título. No me encontré con él en ningún sitio. Ricardo le envió el decreto final y una amable solicitud para que devolviera la llave de repuesto. Cuando Diego finalmente trajo la llave en un sobre de plástico transparente, yo estaba casualmente en las escaleras, una mano en el pasamanos barnizado, que había lijado yo misma. Miró las nuevas ventanas y las líneas limpias de una puerta que encajaba en el marco, y su rostro mostraba el desconcierto de un hombre que ha descubierto que la gravedad también le afecta a él. Podrías haberme dicho, dijo. Podrías haber escuchado, dije. Dejó caer el sobre la mesa del recibidor y dejó que el silencio hiciera el resto del trabajo. Cuando el polvo se asentó y los pintores se fueron, organicé una pequeña cena en la cocina nueva. Nuria trajo una tarta de limón de la panadería de la calle Toledo. Ricardo trajo una botella de cava con una etiqueta que había pagado sus impuestos. Nos sentamos en la mesa nórdica y comimos lentamente porque no había prisa por nada. Brindamos por la tía Margarita, por los tejados que no gotean y por los amigos que aparecen con mantas cuando el tiempo se revuelve dentro de tu pecho. Puse el sencillo anillo de oro de mi abuela junto a mi vaso de agua y pensé en las mujeres de mi familia que habían convertido la tranquila resolución en una especie de riqueza. A principios de otoño, tomé el tren a Barcelona para reunirme con Ricardo y nuestra nueva presidenta de la Junta, en un edificio de cristal donde me gusta ver pasar el mar Mediterráneo. Llevaba un traje azul marino y tacones bajos porque quería altura sin ruido. La reunión avanzó por los puntos del orden del día con la confianza de la gente que ha hecho cosas difíciles antes del desayuno. Cuando terminó, bajé hasta la orilla y dejé que el viento me levantara el pelo de la frente. Le envié una postal a Penélope, la enfermera que se había sentado en la oscuridad y me había dicho una verdad que necesitaba. Gracias por decírmelo silencioso, escribí. Le envié a Sofía un breve correo electrónico diciéndole que esperaba que su nuevo apartamento en el barrio de Gracia le trajera paz. Ella respondió con una foto de una estantería vacía y una sonrisa que se escondía en una esquina del marco. Dijo que la habían ascendido a jefa de proyecto senior en logística y que había encontrado una terapeuta que hacía que el suelo se sintiera fiable. De vuelta en Madrid, la casa encontró su nuevo hogar. La luz de la mañana se movía por el suelo de roble y se detenía a descansar en el borde de la mesa nórdica. Caminaba más al trabajo, saliendo lo suficientemente temprano como para comprar un café en la calle Toledo y cruzar el puente de Toledo mientras el río Manzanares fingía ser de cristal. Guardaba un abrigo en mi oficina para poder salir y pararme junto al agua cuando las reuniones se apilaban como platos. Le compré a mi vecina mayor, doña Elena, una mejor estufa de aire antes de la primera helada y pagué la cuenta de un manitas que arregló el obturador obstinado de su ventana. Nada de esto me hizo una santa. Solo me hizo responsable del lugar que me sostenía. Una tarde, después de un largo día de revisiones de productos y una broma oportuna de nuestro equipo de Barcelona, me quedé en el fregadero escuchando el zumbido de la ciudad. Sequé el último vaso y lo coloqué en la nueva estantería. Mi teléfono vibró con una alerta del calendario para una reunión general de Vidal-Ren en la oficina de Madrid a la mañana siguiente, el tipo de reunión que una vez abordaba con el estómago lleno de nervios. Imaginé mirar a los rostros que estaban construyendo algo conmigo, no para mí. La diferencia importaba. Esta es la parte de la historia que no quiero olvidar. No necesitaba que Diego aceptara que yo era digna para que fuera verdad. No necesitaba que nadie contara la herencia para que el número cambiara lo que podía construir. La casa sigue en pie, la empresa crece, la ciudad cumple su promesa. Vivo en España en una calle estrecha con faroles antiguos y hiedra pertinaz. Y soy yo quien decide lo que vendrá después. Apagué la luz de la cocina y subí las escaleras. El pasamanos cálido bajo mi palma,
las ventanas silenciosas en sus nuevos marcos, la puerta que había cerrado detrás de mí y la ventana que había abierto de par en par.